gracias. Eh, yo intento seguir con el contexto aportando una visión complementaria del Open Data y aunque trabajamos con muchos datos, estoy en un grupo que hablamos de Small Data, pequeños datos, porque al final me gustaría acabar cuando acabe de hablar penséis que tenéis más datos cerca que podéis usar y que podéis empezar a procesar y que la palabra big no os asuste, porque a veces, yo creo que ya lo he hecho súper cercano, nos parece que está súper lejos y, y mi primer consejo, si puedo hacer alguno desde la experiencia también de una asociación, es vamos a empezar a usar algunos datos que podamos usar para medir y avanzar, ¿no? Entonces, he intentado, bueno, he organizado la charla por qué son importantes los datos abiertos, algunos ejemplos de Open Data para impacto social, el valor de los datos para el tercer sector y dónde podemos encontrar datos. De lo que yo estoy hablando es algo muy raro que nadie puede acceder o tenemos datos a la mano que ya podemos utilizar. Vale. Primero deciros que Iniciativa Barcelona Open Data, que es Iniciativa Barcelona, pero ahora ya trabajamos también en todo el conjunto de España. Empezamos precisamente y fundé esta organización hace 7 años con la idea de aprovechar todos los datos públicos que hay, que se van a ir publicando cada vez más, para hacer una sociedad más equitativa, para que esos datos puedan ser usados por el ámbito social, romper barreras de brechas, ayudar justo a equilibrar a las pequeñas también empresas que tienen menos acceso e intentar evitar o trabajar con el Open Data y dándole valor al Open Data para ayudar a este equilibrio y estas oportunidades. Los datos son esto, ¿no? Ahora hablan de que es la nueva utility de las empresas y por tanto también de las organizaciones, como la electricidad, el agua, la luz. Para funcionar se necesitan datos o para funcionar en el mundo real, que es cada día más actual, perdonad, más automatizado. Uf, yo me tengo que contar aún más, si no sé que no me leo. Cuando iniciamos, cada año hacemos una acción colaborativa en red para recopilar información de valor sobre datos y de hecho podéis ir a nuestra web y el año pasado justo hicimos un reto para recopilar datasets interesantes del ámbito social. La gente nos lo envía, los clasificamos para qué y los abrimos. Pero cuando pusimos en marcha nuestra iniciativa, hicimos y elegimos nuestros 50 principios en base a aportaciones de la gente, también de manera colaborativa. Y os quería destacar estos cuatro de por qué los datos, el Open Data es importante, ¿no? Porque hay que abrir los datos, esto es desde la perspectiva de la administración, para que la ciudadanía disponga de esos datos y para enriquecer con valor desde los gobiernos, porque hay que compartir conocimiento y mejorar la eficiencia y también para que los diversos departamentos compartan. Yo que trabajo con algunas administraciones concretas me doy cuenta que a veces un departamento tiene unos datos, los suyos, y ni siquiera sabe que más allá hay otro dato abierto publicado que le puede servir para medir también en su ámbito. Y estoy hablando a lo mejor de una misma administración, evidentemente muy grande, es un ayuntamiento pequeño, no pasa tanto, pero compartir. Y después los datos abiertos como esa caja de herramientas de la nueva democracia. Por tanto, datos, ciudadanía informada, datos, disponer de datos para poder organizarse, para poder decidir, para poder medir. Y si resumiera mucho, mucho, mucho en una, me quedo con esta porque los datos abiertos son la materia prima, perdón, más igualitaria, accesible existente. Y en este sentido es una materia prima, está ahí, podemos hacer muchas cosas, pero hay que tener las herramientas para esa materia prima poderla transformar. Además, deciros una segunda cuestión para mí muy relevante. Yo cuando empezábamos a defender hace ya años, pero en este momento el Open Data, defendíamos que la administración pública tenía que publicar los datos públicos, como se hace en otros países por defecto, ¿vale? No algunos, sino todos. Desde un punto de vista, los datos son la nueva manera de medir el mundo y yo como ciudadana quiero tener derecho a acceder a esos datos que hemos pagado con dinero público entre todos para que lo podamos usar y poder medir. Ahora, 7 años después, lo defiendo más allá. Pienso que
con todo el volumen de datos que hay, con todas las empresas que están produciendo información en esos datos, los gobiernos son más responsables que nunca de producir datos públicos que nos generen ciertas seguridades sobre la información y para que el relato público se haga, el relato sobre las cosas que suceden, tengamos datos fiables, contrastados y acreditados por las administraciones públicas. Entonces, en este sentido, la aportación ahora del Open Data es más relevante que nunca. Fake news, datos que salen. Entonces, necesitamos esa seguridad como ciudadanía y como movimiento organizado más, porque en este caso el relato sobre las necesidades de las personas sociales, sobre el voluntariado, sobre un montón de los retos que vosotros y vosotras estáis trabajando, se van a basar en unos datos y necesitamos disponer de esos datos. Y disponemos que los gobiernos los produzcan y los tengamos accesibles. Y en este sentido trabajamos desde Iniciativa Barcelona Open Data, pues la divulgación, la formación, la investigadora y la emprendedoría con datos, ¿no? La otra cuestión también que quería pasar rápidamente, pero para que la tuvierais presente, que los datos abiertos son o aportan además de la cuestión del acceso de los datos, del acceso al relato, del acceso en el momento de tanta información, a información de valor creíble para todo el mundo, políticas más eficaces, y en este caso hay un ejemplo muy claro. Se hizo una acción de abrir en el Reino Unido todos los datos de todas las recetas que se habían hecho. Al abrir esos datos, científicamente se vio que en algunas, no se llaman comarcas, pero como comarcas, se recetaban de manera sistemática unos medicamentos que eran mucho más caros y no era una cuestión de corrupción, era porque como siempre lo sabían, lo digo porque no era el caso, pero tenían las mismas atribuciones que otros. Ver estos datos hizo que se hiciera una norma para marcar que fuera el medicamento más barato, que tuviera el mismo resultado y supuso un ahorro de 200 millones de libras para el gobierno del Reino Unido. O sea, poder abrir los datos para poder hacer análisis globales, para poder tomar decisiones. O, por ejemplo, el uso social, es un caso muy relevante. En Nueva York, que quien hayáis ido habréis visto que todo el mundo tiene en la puerta, antes lo tenían ya hace años de digitalizar, las revisiones que se hacen allí tienen que ser públicas. Por ley, por ley. Tú no es que te hagan a ti una revisión, te cierren y no se puede saber, se tiene que poder saber. Hay una cierta transparencia en la manera de la información pública. Eso se ha procesado y a alguien se le ocurrió con eso hacer una app para que tú pudieras ver en un bar no saludable, los bares y restaurantes o de alimentación que se cerraban por cuestiones no saludables, tú tengas fácilmente esa información, puedes decidir ir o no ir y ha tenido también consecuencias en la salud de las personas y en poder también prever y que la gente también se ponga más las pilas y cambie, ¿no? En este sentido, quería explicaros algunos ámbitos del ámbito social. Nuestro equipo trabaja fundamentalmente en tres ámbitos del Open Data. Fundamentalmente, cuando hablo de Open Data, mi visión es uso los datos que hay. O sea, nuestra misión es más coger los datos de la Unión Europea, de la Generalitat, del Gobierno de España, de todas las comunidades fusionadas. Ahora estamos fusionando todos los datos de todas las asociaciones, precisamente de los registros de entidades, para sacar valor. Para de ahí ayudar a retos públicos. Y cuando venía un poco a desmitificar, y trabajamos sobre todo en tres áreas. Data Woman, y es el trabajo por los derechos de las mujeres en el espacio Data Lab La Ciba, donde trabajamos sistemáticamente datos sobre violencia. Hicimos el impacto del COVID, cómo está afectando por profesiones a hombres y mujeres para ayudar a que lo que hicieran todas las asociaciones en el territorio tuviera que ver o no con donde había habido más paradas en aquel momento, con un dato en tiempo real cada mes de lo que estaba sucediendo, o en violencia sexual. Bueno, pero quería poner un ejemplo muy claro, muy básico y muy bajar a un ejemplo muy concreto. Tenemos una app de cuidadoras de cómo el dato se transforma a algo muy real que puede cambiar la vida de la gente y la intervención social. Y trabajar centrándonos en las personas y sus necesidades. Pues con las cuidadoras de base que viven en el entorno de Barcelona, hicimos al revés. ¿Qué dato te es así a ti útil, ¿no? Entonces, el equipo, seguramente si yo reconozco, hubiera buscado qué dato a mí me es útil a mi vida, no es el mismo porque mi vida no es la misma. Entonces, siempre el consejo es poner el centro en el usuario final, en las necesidades finales. Para ellas lo más importante es que tenemos en un mapa, y lo pueden mirar, los lavabos gratuitos públicos, porque
para ellas en concreto, pagar 3 € por un café, por tener que ir a hacer un pipí cuando están paseando es muchísimo dinero. Entonces, conocer los que son públicos, limpios y tenerlos en un mapa fácil. Yo estoy aquí donde estoy porque además normalmente trabajan en un barrio que no es donde viven, no conocen tanto, van variando de lugar y es una gran ayuda. O refugios climáticos del verano, lugares que pueden entrar a hacer cuestiones, o sea, pensar siempre en datos muy concretos que podemos tener accesibles y que se pueden poner en mapa, visualizar y hacer accesibles. También deciros, para mí una cuestión muy importante, y nosotros nos estamos aproximando al ámbito social desde el ámbito de igualdad, porque nuestra especialidad es que tenemos un equipo Data Woman y hemos trabajado intensamente en el tema de los datos para retos sociales de las mujeres, pero también teniendo en cuenta este lema que hay un grupo de trabajo de la ONU que ha dicho, ¿no? Que ha explicado que sin igualdad en los datos no va a haber igualdad de género. ¿Por qué? Porque si los datos no están estructurados, desagregados por sexo, por las cuestiones que afectan a las mujeres, los datos que también producimos y utilizamos de la administración pública, las diferencias entre hombres y mujeres no estarán medidas y además alimentan procesos de automatización masivas y ya hay algunos ejemplos de inteligencia artificial que si eso no se tiene en cuenta produce más sesgos o diferencias. Y en este sentido, la propuesta de trabajar ha sido, que ahora trasladaré al sector social en general, porque es muy parecida, porque al final estamos hablando de discriminaciones, de necesidades sociales, de poder trabajar con lenguajes audiovisuales, tener espacios digitales para aplicar estrategias desde la óptica social en la tecnología. Lo colectivo, es muy importante lo colectivo, agrupar más. Una entidad pequeña, en este caso, un servicio pequeño de igualdad, pero pasa lo mismo con las asociaciones. Quizás no se puede plantear tener una herramienta que juntando unas cuantas, una federación, unas asociaciones de segundo nivel, puede servir claramente el colectivizar y sumar para poder afrontar la digitalización. Las mujeres como líderes y creadoras, y en este sentido la soberanía de los datos, no pensar en las personas solo como destinatarias de la tecnología, sino trabajar en la soberanía digital y de los datos. Y los datos, tengamos en cuenta que están en la base de todas las tecnologías que ahora son tendencia, la Internet de las cosas, la robótica, los procesos automatizados, todas debajo llevan datos. Blockchain seguiría, pero todas tienen datos por debajo y funcionan con datos y por tanto están en esa base. Ah, el valor de los datos para el tercer sector. En esta cuestión he intentado destacar 4 cuestiones claves si tuviera que resumir mucho. Primero, incorporar el uso de los datos, y en este caso estoy hablando también de datos abiertos, os pondré algún ejemplo, a la gestión de la organización de las asociaciones. Con lo que voy a decir ahora no quiero decir que no tengáis que estructurar vuestros datos, ordenarlos para cruzarlos, pero a veces no se puede empezar por ahí y a veces tenemos datos en el entorno que nos van a ayudar a medir cosas. Os voy a decir un ejemplo. En plena pandemia trabajamos con los mercados municipales de la provincia de Barcelona, no podían, en ese momento era muy poner sensores, estar allí, llevar a gente, bueno. Y empezamos a utilizar una cuestión que también luego hicimos para medir afluencias en asociaciones deportivas, que era, tenemos los datos. Con Google Maps sacamos los datos que hay cada día y podemos comparar una semana con la anterior para medir el impacto. Y por tanto estamos haciendo una serie de trabajos que estamos midiendo en equipamientos públicos eh, por semanas. Ha venido más gente que no. Vino más gente los martes que los jueves. He hecho una acción y ha hecho que me venga más gente. El hecho de que en este equipamiento hay más gente está afectando a 2 lugares del entorno. En este caso podemos craquear, que se llama coger datos. El Open Data a veces es el Open que nos da las administraciones, pero a veces hay aplicativos y servicios que te proponen datos que puedes coger para procesar. Por tanto, abramos la mente a que hay, y muchos de estos, en este caso, el volumen que cogemos es gratuito, hasta un cierto volumen, luego ya no,
pero a veces si miramos la letra pequeña podemos procesar bastantes datos de manera gratuita y disponer de ellas o tener técnicas para ello o para sacar 1000 al día para poder hacer una captura pues, de 5000 rápidamente sin poder pagar. Por tanto, cuando penséis en gestión, no penséis solo en los datos internos, que no digo, repito, que no tengáis que estructurarlos ni mucho menos. 2, disponer de datos públicos para un mejor diagnóstico de los retos sociales, del envejecimiento, de los derechos de las mujeres, de las discriminaciones. Hay datos abiertos con los cuales podemos medir qué sucede, poner en mapa. Ahora estamos haciendo un mapa. Luego os lo explico pero en el Data Lab de personas mayores estamos cruzando los municipios rurales o no para poner en mapa los servicios que hay de atención a las personas mayores e intentar ver si en las zonas rurales o no, si la correspondencia entre la población y los servicios y poderlo leer fácilmente para que cualquiera pueda ver ese dato al entrar en las visualizaciones. Promover el conocimiento abierto basado en datos. O sea, el sector puede ser un revulsivo para a partir de los datos abiertos que tomamos y divulgamos, a la vez abramos ese conocimiento. Y yo con la mayoría, nadie se me ha negado, pero con todas las personas y organizaciones que he trabajado hasta ahora, les he animado que como el cuadro de mandos, los datos que visualicemos, no se los queden encerrados, los pongamos en una web para que otras personas lo puedan utilizar. Si hemos analizado cómo afectaba a las mujeres en Santa Coloma la violencia, pues habrá algún dato muy local que será muy local, pero una parte de todo ese dato representado va a servir para ese municipio. Ya que hemos invertido ese dinero, hagámoslo en abierto, porque seguramente algún dato que tú hayas cruzado de voluntariado, edad, tipo de municipio, no siempre se puede extrapolar, no estoy diciendo eso, pero una gran parte de dato de contexto se va a poder utilizar. Por tanto, podéis ser también mover la idea de abrir conocimiento, información y datos, ¿vale? De muchas maneras. No digo que no hagamos espacios de datos compartidos tampoco, que es de las últimas propuestas que os haré, pero antes de tener bases de datos compartidas en un espacio de datos, que ahora los están financiando, por cierto, en la Unión Europea, podemos hacer pequeños pasos para empezar a abrir, a tener esta dinámica de compartir información y conocimiento y ir creciendo en este camino. Y también aplicar a la Tech Data para mejorar la calidad de vida de las personas en la intervención social, medir para poder mejorar. Uno de los proyectos concretos que acabamos de poner en marcha justo en febrero con la unión de UDP es un Data Lab precisamente de envejecimiento, hablando de otro tema, saludable, ¿no? Donde estamos recopilando, ya hemos hablado de un portal, un banco de datos, y hemos empezado a localizar todos los datasets que hay eh, relativos al envejecimiento saludable. Ya tenemos 35, pero a final de año vamos a tener 50 para que cuando alguien quiera analizar ya estén clasificados por demografía, por edad, por servicios, y quien quiera empezar a investigar tenga en un único espacio todos esos datos. Porque cada uno que abre Open Data está en su sitio de su manera. Y si los centramos en sitios destinados a estudiar cuestiones, vamos a facilitar que se hagan nuevas investigaciones, además de generar herramientas propias. Pero la idea es fomentar el uso de datos abiertos, no de una manera abstracta, sino centrándonos en un reto. En este caso, en el envejecimiento saludable, pues vamos a buscar todos los datos, vamos a visualizar datos, vamos a ayudar a que las organizaciones tomen decisiones en base a estos datos. Aquí, por ejemplo, es cuando estamos intentando, bueno, estamos haciendo, no ya, hemos fusionado y ver todas las asociaciones que hay de toda España, aglutinando todos los registros para ponerlas en mapa y poder ver la comparación entre rural, semirural y urbano y ver dónde hay más deficiencias o no según las zonas. Pero, y en concreto, si yo pienso en cosas que puedo usar los datos abiertos, en este caso, primero es para comunicar o divulgar, y os pondré dos ejemplos. Podemos tener un impacto mucho más grande con datos, y con datos me refiero visualizados que den impacto. No podemos decir 8,5, lo siento, estamos en el 2024. Tenemos que influir para que el ámbito social pueda cambiar las cosas y tenemos que usar los formatos que pueden generar cambio social. Datos representados para analizar un reto social, servicios públicos, movilidad, mujeres, mayores. Reutilizar los datos de diferentes administraciones y usar los datos disponibles para poderlos reutilizar. Esto es un poco un resumen de
de lo que os he ido nombrando de una manera no tan estructurada. Y en concreto os quería hablar de la potencia de la visualización de datos. Porque la potencia de la visualización de datos, para mí la visualización de datos no es solo una técnica. Es una manera de poder democratizar el uso de los datos en una era que se va a mover por los datos y que tenemos que tener clarísimo que la mayoría de la población no es experta en leer datos y en interpretar datos, y es importantísimo que bajamos de la base de datos a todos los procesos que hay ahí en medio que tenemos que hacer, a representaciones que ayuden realmente a que muchas personas puedan leer esos datos, interpretarlos y tomar decisiones. Entonces, la idea de la visualización de los datos, o la primera idea potente, que os enseñaré alguna imagen porque no voy a entrar a internet, pero como tendréis el link luego podréis investigar, es intentar transformar datos en información y en conocimiento. Esa es la cuestión. Lo que queremos es sacar conocimiento sobre un tema, sobre el voluntariado, sobre las necesidades, sobre un sector, sobre las necesidades sociales. La segunda es también informar con datos, que es otra cuestión. Tener esos formatos visuales interactivos para comunicar, para impactar, para generar incidencia, que creo que lo he oído también en la primera mesa. Dos ejemplos, como yo creo que luego vais a tener los voy a pasar rápido, las presentaciones y ahí los enlaces. Hicimos este proyecto que lo que hacía es diferentes brechas que habíamos, perdonad, identificado entre hombres y mujeres de muchas cuestiones, intentar hacer formatos atractivos con una brecha 68, 50, un dato de qué, pero luego por internet irlas pasando y también pasar las visualizaciones con vídeos para que la gente tenga que interpretar. 8 es la diferencia, pasa no sé qué, juega con el dato, un vídeo con la visualización y por tanto un impacto muy grande. Enseño esta siguiente visualización, que es una visualización terrible en realidad, pero es terrible, pero también es cómo de potente es una visualización. Aquí hicimos un mapa por edades de quién son las víctimas y los agresores sexuales en temas de agresiones sexuales. Esta es la pirámide de edad de los detenidos, digo los porque como veis son mayoría hombres y mayores, entre comillas mayores, más de 30, y quién son las víctimas. Y por tanto, esta visualización, que repito es terrible, tiene una potencia clarísima y hay que pensar cómo representamos los datos, porque todo el mundo entiende lo que es una pirámide de edad y puede pararse y decir, jolín, si están las chicas abajo, ¿no? De 0 a 13, de 0 a 17, de 0 a 30. Entonces, esto que es terrible lo pongo porque creo que es una manera clara y visual también en una presentación de intentar explicar cómo hemos de intentar que las visualizaciones ayuden a generar también conciencia social, a generar impacto, a poder cambiar cosas. Siempre basándonos, por cierto, lo he dicho, en datos objetivos, datos reales. Siempre decimos datos, no creencias, para poder abordar. El impacto de los datos, la otra cuestión. Una web que mantenemos y que os invitamos a visitar, que tiene datos de violencia contra las mujeres y que empezamos en 2019, recopilamos datos de 10 años de todas las comunidades autónomas y empezamos a comparar cuestiones para ver qué impacto tiene la violencia y qué respuesta judicial hay y qué recursos públicos hay. ¿Qué impacto tienen las mujeres? Y luego, ¿los recursos públicos están acompañando a las mujeres o no? Yo no la voy a responder porque lo veréis en datos, pero también la gracia, entre comillas, es tener algunas visualizaciones que nos ayuden a interpretar las cuestiones que pasan. Por ejemplo, esta visualización que está en todas las comunidades autónomas nos hizo ver que en este caso las condenas, pero también las órdenes de protección que están al lado, que había algunas comunidades que de manera sistemática todos los años dan menos órdenes de protección a las mujeres que las piden. No voy a entrar en el por qué, pero no cómo, pero hay que analizar esto. Con este dato fuimos, ¿qué pasa? Que hay 20 puntos menos cada año, en este caso en Cataluña, de las que piden, para intentar analizar qué estaba pasando, o al revés, pero intentar que los datos visualizados nos permitan comparar, nos permitan focalizar y nos permitan también hacer una acción social en el campo que trabajéis, evidentemente.
¿Dónde encontramos datos abiertos? Acabo ya, pero no quería irme de aquí si que pensáis que esto es algo muy raro, que solo encontramos la gente de Iniciativa Barcelona Open Data, que hay que ser súper técnico. Evidentemente, para hacer un procesamiento, no os diré que no, profundo de los datos, para fusionar, para procesar, hace falta tener conocimientos técnicos. Pero hay otros datos que podéis ver, que podéis jugar con ellos y que podéis tener un pequeño acceso a una fuente de datos, que es lo que querría invitar a, pues, a la gente que no esté tan acostumbrada a trabajar con datos o que no tenga siempre un informático a que empiecen a tocar datos, ¿vale? Si me lo permitís, o sea que me gusta también el small, el cerca, el pequeño, el empecemos a tocar algún dato. Un, y esto, bueno, no se ve. El Eurostat Atlas de Ciudades es maravilloso, os digo de verdad, porque hay un montón de datos sobre la tasa de dependencia de jóvenes en ciudades mayores solos que te la representa por regiones y por ciudades de más de 30.000 y tú puedes ir eligiendo diferentes variables que luego te puedes bajar el dato y, por ejemplo, cruzar con tu municipio si tu municipio no está. Si tenéis una población más pequeña, podéis intentar ver si hay, pero podéis ver ya cuestiones en mapa rápidamente. Es solo está el enlace, elegís y hay un montón de parámetros que están, repito, por regiones y por ciudades intermedias. Y luego también te lo puedes bajar el Excel. Y hay personas que viven, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, de diferentes tipos, personas que viven solas por edades según distrito, barrio y por sexo, personas atendidas por atención social. Todos estos datos están ahí, hay un Excel que puedes ver. Incluso en este caso, he puesto el portal de la Generalitat porque yo soy el que trabajo más habitualmente, por razones obvias, porque una parte de los proyectos que hacemos están más centrados en Cataluña. Muchos portales de Open Data, bueno, muchos no, pero algunos te permiten directamente visualizar el dato allí. O sea, el de la Generalitat y algunos más, tú vas allí y esto es el registro de cooperativas y dices, hazme una visualización, pónmelo por, y algunas cosas para ver, ay sí, pues en esta comarca hay mucho, los mercados, aquí hay muchos centros de atención. Una primer acercamiento a los datos lo podéis haciendo visualizándolos directamente en el portal de Open Data. O, última idea muy sencilla, cuando hicimos un Data Lab en Cornellá, hace 5 años, y nos teníamos que dar a conocer, muchísimos ayuntamientos, bueno, estoy hablando de ayuntamientos en este caso, sí, más de 50.000, pero muchos ayuntamientos de más de 50.000, por ley de transparencia, las asociaciones que hay en su municipio las tienen que publicar en Open Data. Entonces, el pensar como hace años y ahora cómo creo yo una base de datos, si vais a evidentemente si estáis en vuestro municipio de manera estable, no, pero si es una entidad más grande que quiere ir a un nuevo municipio, que quiere hacer una nueva presentación de su plataforma, de su entidad, pues es una manera muy fácil que hicimos de bajarnos ese Excel, coger todos tal cual los mails, porque es un dato público, y mandar un mail de que íbamos a presentar el Data Lab. Es una acción muy práctica y concreta que os podéis encontrar muchas veces las plataformas que vais a un territorio o una provincia nueva o una comunidad autónoma nueva o un municipio nuevo si es mediano o grande en este caso, ¿no? Entonces es una aplicación práctica, es decir, voy a un lugar nuevo, quiero conocer. Para acabar con una serie de propuestas es primero usar los nuevos lenguajes, esto de nuevo coincide con el análisis que hicimos de Data Woman, pero para divulgar los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Comprender los códigos de los espacios digitales es importante también, tener algunas personas expertas. Yo soy la de vamos a tocar. Eh, yo honestamente, los discursos catastrofistas sobre la inteligencia artificial, no. Yo quiero que nuestras entidades tocan, hagan proyectos, sepa lo que está pasando, entienda cómo va un código para poderlo criticar, porque si estamos absolutamente fuera, desde el sector social, no entenderemos. Si no construimos nuestras herramientas, no nos encontraremos con las dificultades, no veremos qué pasa con los bancos de datos para tener una posición informada sobre las cuestiones. Por tanto, hagamos nuestros proyectos digitales para poder tener posiciones y tocar la tecnología. También actuar colectivamente, importantísimo para el ámbito voluntariado y asociacionismo, crear otras redes de segundo, de tercer nivel, hacer intraemprendimiento para hacer proyectos conjuntamente. Potenciar el protagonismo de las personas usuarias y los receptores de nuestras acciones, hacer esa soberanía y esa co-creación, porque además sois entidades sociales y el papel que puede tener una entidad
que encima hace a sus usuarios finales o usuarias protagonistas de una herramienta, junta dos cosas. Ayudamos así a saltar brechas digitales conociendo las herramientas que conocemos y hacemos que los proyectos que construyamos se sientan suyos y rompamos brechas a la vez de tener herramientas útiles con datos. En todo el camino podemos romper brechas y debemos romper brechas porque además el tercer sector está menos digitalizado, por ejemplo, que las grandes empresas o que otros más automatizados. Además, la mayoría, eso sí que lo sabéis, de trabajadoras del sector son mujeres y hay una brecha digital de género importante y sigue persistiendo y por tanto es muy importante actuar cuando digitalizamos, cuando transformamos, cuando creamos proyectos, esta mezcla de conocimientos y esta co-creación para también empoderar a las personas de nuestras organizaciones y las personas a las que nos dirigimos. Muchas gracias.